Muy buenas a todos. Vamos a continuar con esta serie de problemas y vamos a estudiar ahora los problemas de movimientos. En los problemas de movimiento siempre van a intervenir dos elementos que bien o se tienen que encontrar o se tienen que alcanzar. Es decir, si los elementos, uno empieza a avanzar en esta dirección y uno que viene un poco más hacia atrás avanza en la misma dirección, este sería un problema de alcance, ya que el primero debería alcanzar al segundo en algún momento. Sin embargo, en los problemas de encuentro, si tenemos el primer elemento y otro segundo elemento, se dirigirán los dos, entre comillas, hacia la misma dirección, ¿vale? Esa sería la diferencia. Entonces, aquí nos dice que según esa diferenciación que acabamos de hacer, vemos que en los problemas de encuentros tendremos en cuenta que los móviles se aproximan a una velocidad relativa que es igual a la suma de las velocidades. Es decir, tenemos un primer elemento que se aproxima a 50 km por hora, por ejemplo, y tenemos un segundo elemento que se aproxima a 50 km por hora. Si los dos están yendo en dirección contraria, es como si fueran en total a 100 km por hora para una velocidad para encontrarse, ¿de acuerdo? 50 suma de la una más 50 suma de la otra. Y en los problemas de alcance, pues será al contrario. Supongamos que ahora el segundo elemento va hacia el otro lado, pero a una velocidad de 25 km por hora. Si esto fuera 25 km por hora, vamos a poner 20 mejor, 20 km por hora. Eso significa que en realidad el primero se va acercando prácticamente como si fuera a 30 km por hora y el segundo estuviera quieto, ¿de acuerdo? Como si el segundo estuviera quieto. Si le restamos los 20 km por hora que va el primero, el segundo a los 50 que va el primero, pues el total sería 30 km por hora, ¿vale? Entonces los de alcance vamos a hacer la resta de los datos que nos den y en los de encuentros vamos a hacer la suma. Entonces comenzamos con el primero de los problemas y vemos aquí que un ciclista profesional avanza por una carretera a 38 km por hora y más adelante a 22 km un cicloturista avanza en el mismo sentido a 14 km por hora. Nos dice que cuánto tardará el ciclista profesional en alcanzar al cicloturista. Planteamos el problema igual que hemos hecho antes. Vamos a poner en color azul al ciclista profesional que avanza en un sentido a 38 km por hora. ¿De acuerdo? Y un poquito más adelante nos dicen que a 22 km la distancia desde aquí hasta aquí sería de 22 km. Hay un cicloturista que avanza a 14. ¿De acuerdo? Avanzaría en la misma dirección y mismo sentido a 14 km por hora. Es como si el segundo estuviera quieto y el primero avanzara a la resta de esos dos elementos, ¿vale? Esto lo podríamos poner si queremos también en rojo para diferenciar el color, incluso también los 14 km por hora. Lo colocamos en rojo y ahora vemos cuál es la diferencia de velocidades entre uno y otro. Si el primero se acerca a 38 y el segundo se aleja a 14, es como si en realidad el primero se moviera a una velocidad de 24 km por hora, de 38 menos 14. Y ahora lo que habría que saber es cuánto tiempo vamos a tardar en recorrer 22 kilómetros si la velocidad total va a ser de 24 km a la hora, ¿vale? Así que simplemente diríamos que 22 kilómetros tenemos que recorrerlo en 24 kilómetros, vamos a colocar aquí, en 24 kilómetros a la hora, y nos saldrá el total de horas. La unidad del kilómetro se va con kilómetros y como la hora está en el denominador, pasaría arriba al numerador. Así que esto nos sale 22 entre 24, pues nos sale 0,916 periódicos, horas. Esto sería por horas. Si lo multiplicamos esto por 60, nos saldrían los minutos. Multiplicándolo por 60, pues nos sale un total de 55 minutos. 55 minutos. Y ya con eso veríamos que lo que tarda es algo menos de una hora. Tiene sentido puesto que va a una velocidad de 24 km por hora y solamente tiene que recorrer 22. No va a llegar ni siquiera a la hora de recorrido. Por otro lado, en el segundo problema que tenemos aquí, nos dicen que dos grifos vierten a un recipiente de 12.000 litros, uno 17 litros por minuto y otro 14 litros por minuto. Es decir, si tenemos ese recipiente, aquí hay un grifo que vierte a 17 litros por minuto y el otro vierte a 14 litros por minuto. Es decir, si se abren los dos grifos, en realidad estamos añadiendo 17 más 14, un total de 31 litros cada minuto. Esa sería la velocidad a la que estamos llenando.
Pero nos dicen que hay un desagüe, ¿de acuerdo? Aquí habría como una pequeña compuerta, un desagüe que vierte también hacia afuera a 13 litros por minuto. Es decir, estamos añadiendo por un lado 31, pero por otro lado estamos restando 13, ¿de acuerdo? 13 litros. Así que para la primera de las operaciones hemos tenido que realizar una suma, ya que añadiendo y añadiendo se añade mucho más, pero sin embargo si abrimos el desagüe, pues tendremos en total que el caudal de litros, si nosotros estamos vertiendo 31 litros por minuto, pero cada minuto le quitamos 13 litros que se van por el desagüe, pues tendremos que hacer una resta. Y los 31 menos 13 nos da un total de 18 litros por minuto. Si los 18 litros por minuto en los que están funcionando los grifos debemos rellenar un tanque o un pilón de 1200 litros, pues volvemos a hacer esa división. Los 1200 litros que debemos rellenar lo dividimos entre los 18 litros que estamos rellenando cada minuto, pues nos sale que son 1200, lo hacemos con la calculadora, 1200 entre 18, nos sale 66,6 periódicos minutos. ¿De acuerdo? Entonces nos piden que cuánto tiempo tarda en llenarse. Si lo queremos expresar con una cantidad algo más exacta, lo vamos a dividir por un lado con 66 minutos y luego el 0,6 periódico minutos lo vamos a convertir en segundos. Para convertirlo en segundos lo multiplicamos por 60 y nos sale que eso van a ser en total 40 segundos. Por tanto, tardará 66 minutos y 40 segundos en rellenar la pila completa. Ya por último, vamos a hacer otro ejemplo en el que nos dicen que Antón y Berta conducen por una autovía en sentidos opuestos. Es decir, uno va hacia un lado y otro va hacia el sentido opuesto, en la misma dirección, en sentido opuesto. Antón pasa por la salida 27 y va hacia el norte a una velocidad de 90 km por hora. Este recorre 90 km cada hora. Y a la misma hora, Berta pasa por la salida 29 y va hacia el sur a 120 km por hora. Esta velocidad sería de 120 km por hora. Nos dicen que en total la distancia que hay entre uno y otro son 42 kilómetros. La distancia que viene desde el punto A hasta el punto B son 42 kilómetros. Es muy parecido al primero, solo que en lugar de ser de alcance, este sería de encuentro. Es decir, se están acercando a una velocidad total como si fuera la suma de las dos. Sería la velocidad total, son 120 más 90, que serían 210 kilómetros por hora. Y como tenemos que recorrer en total 42 kilómetros, pues hacemos de nuevo la división. Tenemos que recorrer 42 kilómetros a una velocidad de 210 kilómetros cada hora. El kilómetro y el kilómetro se nos iría y esto nos da en total 0,2 horas. Si nos da 0,2 horas y queremos pasarlo a minutos, pues simplemente lo multiplicaríamos por 60, que esto en este caso nos da 12. 0,2 horas por 60 minutos que tiene cada hora nos da un total de 12 minutos. Ya con esto tenemos 3 ejemplos para los problemas de alcances y de movimiento en general y ya continuamos en el siguiente vídeo.